Dispongámonos para recibir la palabra. Les animo a abrir sus Biblias o encender sus Biblias en Romanos capítulo 14. Entonces sí debo decir una cosita antes de la lectura, porque les va a sorprender la lectura. Es que este año vamos a leer solo un versito. Pues así nos ha guiado el Señor. Yo sé que es muy desafiante. Los que hacen, por ejemplo, devocional en casa están ahí diciendo, ¿y cómo? Y bueno, hemos hecho talleres y ver cómo lo hacemos, porque nos encanta el devocional con tantos hermanos y hermanas que participan. ¿Cómo uno puede, a veces en un solo versito de la palabra? Y quienes hemos tenido la bondad del Señor de caminar por muchas décadas, yo ya llevo muchas décadas caminando con el Señor, bendito sea el nombre del Señor por eso, porque pues imagínense, poder contar décadas con el Señor y ver su bondad de manera extraordinaria. Siempre tenemos unos versos de la Biblia que son muy especiales para nosotros, ¿cierto que sí? Hay unos versos, a veces porque han marcado momentos de nuestras vidas. Así, pero muy puntualmente. Tal vez un hermano nos los mandó en el chat cuando estábamos en el hospital, allí con una situación muy difícil de nosotros, de nuestra familia. Tal vez porque un hermano nos confrontó con ese versito y nos dijo, es que a usted se le ha olvidado lo que dice la Biblia. Y wow. O porque no pensábamos que eso decía la palabra de Dios. Y un día llegó a nosotros esa revelación y claro, nos marcó de tal manera que en muchos casos lo memorizamos. Les cuento que yo crecí en una iglesia pequeña, bautista, donde cada semana casi que nos obligaban a aprender un verso de memoria. Y digo que casi que nos obligaban es porque esto era así, miren. Éramos una congregación muy pequeñita, ¿no? Y el que presidía podía decirle a cualquiera de la congregación, hermano Andrés, tenga la bondad, díganos mire cómo lo llamaban, el texto áureo. Yo no sé por qué usaban esa palabra, palabras antiguas, no. Tenga la bondad y nos dice el texto pero tenía que pararse y decirlo de memoria. Entonces todos llegábamos como medio temblando, ¿cierto? Hasta con el pastelito aquí escrito en la mano, no sé, como hacíamos trampa en el colegio. Pero bueno, los que crecimos en esa tradición de memorizar versos de la Biblia, imagínense, en un año y en 10 años uno tenía una cantidad de versos de la Biblia. ¿Y saben una cosa de lo más lindo de esto, de memorizar la palabra del Señor? Que llega cuando la necesitamos y especialmente cuando no la queremos. Entonces estamos mirando lo que no debemos mirar. O vamos a comprar lo que no debemos comprar. O estamos contemplando en nuestra alma una decisión equivocada y el Espíritu Santo es experto en sacar su espada en esos momentos para que nosotros no desobedezcamos al Señor. Así que quienes caminamos con eso, y los pastores de la iglesia queremos este año proponerles que cada semana memoricemos un versito. Y cada día en nuestro devocional nos proponen un versito. Entonces debo decirles eso porque les va a sorprender que vamos a leer aquí en Romanos solo el verso número 8 del capítulo 14. Solo el verso número 8. Entonces yo sé que usted va a decir, pero es que yo quiero saber todo lo que dice todo el capítulo. Bueno, para eso le va a ayudar traer una Biblia de física, pues de papel, porque sin duda una ventaja que tiene el texto escrito y el libro, en ese sentido el libro es insuperable, porque nos permite ver panorámicamente. El asunto digital detiene la mirada, pero no permite ver como aquí y subrayar y notar, y los que no les molesta subrayar su Biblia, pues yo siempre pongo ahí la palabrita clave y me devuelvo y voy adelante, voy atrás, y esa es una gran ventaja. Bueno, les digo que este capítulo 14 es un capítulo que habla de peleas en la iglesia,
por opiniones personales. En el caso de la iglesia de Roma estaban peleando por el asunto de unas comidas que algunos pensaban que sí, otros pensaban que no, porque habían sido sacrificadas previamente o participadas dentro de cultos paganos. Y también porque esta iglesia cosmopolita de Roma era una iglesia constituida por judíos y gentiles y gente de muchas etnias diferentes. Y cada uno tenía su opinión sobre el asunto. Y algunos miraban por debajo del hombro a los otros porque sí o porque no. Y también había muchas peleas sobre el tema de los días, y particularmente si se debía el día sábado, el día domingo y todas esas discusiones. Y entonces Pablo les presenta este versito número 8. Y van a ver lo trascendental que es ese versito número 8, especialmente en este contexto de peleas de opiniones. Y especialmente porque este año vamos a tener muchas peleas de opiniones. Aquí en la iglesia, porque en la iglesia peleamos también, pero también en nuestras familias y en otros contextos, sobre el tema político, ¿no? Y los de centro derecha y los de centro izquierda y los que piensan que no sé qué y no sé qué. Y también en el tema de las vacunas. Bueno, este es el versito 8. ¿Están listos para leerlo? Miren que yo hasta como que me siento mal de leer un versito, pero bueno, es así, un versito. Miren pues como dice de bonito. Yo lo voy a leer y después lo leemos todos. ¿Listo? Y así participamos todos. Si vivimos para el Señor, ¿qué? Vivimos. Y si morimos para el Señor, ¿qué? Morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Leámoslo juntos, porque esta es una belleza de versos, para memorizarlo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Oremos. Padre, ayúdanos por favor. A nosotros nos engañan con palabras. Y la razón es porque los seres humanos fuimos creados para palabras. Necesitamos palabras que sean certezas, palabras que sean promesas, palabras que sean revelación y verdad para nuestra vida. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Ven, Espíritu Santo, y haz que esta palabra sea firme en nuestros corazones y venza y desarraigue muchas mentiras que nosotros creemos y tome el primer lugar en la lista de las convicciones de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Ustedes saben qué son las cabañuelas? Yo creo que los que son más jóvenes no saben qué es eso. Las cabañuelas son una superstición muy antioqueña, entre otras cosas, pero creo que está en otras partes del país. Es una superstición seguramente que viene, como muchas de ellas, de España, ¿no? Que es de donde nosotros hemos nutrido mucho de nuestra cultura. Las cabañuelas, pues, para los que no saben, les informo, pues les cuento, ¿no? Es una superstición que dice que los 12 primeros días del año van a representar los 12 meses del año. Así las cosas, por ejemplo, el mes de febrero, mejor dicho, va a ser lluvioso, gris, una cosa así. Esa es como la idea, ¿no? Y pues que si este día 2 de enero pues te va muy bien, tu salud está muy bien, te regalan plata, qué sé yo, así va. Eso es una superstición. Y muchas personas al comenzar el año, precisamente las cabañuelas, se aferran a cosas supersticiosas. Bueno, ¿qué es lo que nosotros leemos en la iglesia al comienzo del año? En algunas iglesias, por ejemplo, algunos predicadores proponen el tema de las resoluciones, ¿no? Haga su lista de resoluciones. Evalúa el año pasado y entonces hace sus resoluciones. Esas resoluciones pueden ser que voy a bajar de peso, una en la que todos generalmente no tenemos sino buenas intenciones, nos sobran las buenas intenciones. Otros, por ejemplo, es este asunto, ¿no? A veces muy mecánico, muy superficial, la verdad.
de este asunto de reclamar y que promesas o esto de lo decretar este año, que también es medio supersticioso, la verdad, en ese ámbito del lenguaje grandilocuente y religioso. Lo que nos propone la palabra del Señor hoy es una convicción. De hecho, debo decir, para el año que sigue, para todo este año, vamos a hablar mucho de eso, las convicciones. La palabra convicción es una palabra de origen latín, pues de raíz latina, que es la idea de algo que vence, de una verdad o una afirmación que vence otras dentro del corazón de una persona. Las convicciones de una persona se conocen en expresiones como ¿para qué vive usted? Entonces te va a decir, yo vivo para mis hijos. Uy, pero es muy lindo eso, hasta que llegan a la adolescencia. Y en la adolescencia uno se da cuenta que no es que uno vive para ellos, sino que uno quiere que ellos vivan para uno. Porque cuando el muchachito ya decide no ser médico, sino ser músico, entonces ahí es donde ya la idea no es que yo vivo para mis hijos. Bueno, pero bueno, la razón para vivir, otras veces las convicciones se conocen por eso de sus grandes ambiciones y planes en la vida, ¿no? Sacar el postdoctorado, wow. Entonces el postdoctorado es como, entonces ahí uno dice, entonces para esa persona la educación es más importante que muchas cosas. O tener una casa, o un gran empleo, o adelgazar, o tener una figura X o Y. Las convicciones se conocen especialmente por el consuelo que ellas dan. Por ejemplo, después de estas cosas que hemos vivido, usted puede usar esta expresión. Lo que me consuela es que no perdí el trabajo. Entonces usted dice, entonces para esa persona el trabajo es muy importante. O no, a mí lo que me consuela es que tengo a mi mamá viva. La mamá es muy importante. O me consuela que tengo salud. Entonces eso es como que ayuda a entender un poco qué es lo más marcante en la vida de una persona. Aquí la palabra convicción en el capítulo 14 de Romanos es la misma palabra fe, es decir, que es lo que finalmente se cree. Y en Romanos capítulo 14 hay como un choque de convicciones, donde la iglesia misma se ve amenazada por esas convicciones, pero en lugar de que Pablo diga en la iglesia no hablen de eso, llevemos la fiesta en paz, no hablemos de cosas que podríamos discutir. Lo que Pablo propone es tener una convicción superior. Y esto quizás es como el paradigma, si ustedes me permiten, de lo que estamos tratando. Uno sí puede tener muchas convicciones en la vida sobre muchas cosas. Sobre la educación, sobre la política, sobre la salud, la alimentación, etc. Pero lo que Pablo está tratando de decir es que las convicciones pueden destruir las relaciones a menos que haya una convicción superior. Y que aunque en la iglesia podemos tener diferentes convicciones sobre asuntos políticos, alimenticios, etc., vamos a poder edificarnos y aceptarnos y recibirnos unos a otros, palabras textuales del capítulo 14, sí y solo si recibimos esta revelación de una convicción mayor, que es la que nos trae el verso 8, una convicción mayor. Por ejemplo, en el verso 5, Pablo dice, cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Y a mí me parece como tan importante esto. Como que el Señor sí nos llama a pensar muy bien en el asunto de nuestras convicciones personales, en todos los aspectos. Por ejemplo, en temas de salud, en temas de política, que son tan convulsionantes en estos días. Es esencial que sepamos por qué yo pienso así. Y no sencillamente que me dejo llevar por la corriente de una mayoría inexistente a propósito, que viene a mí a través de videos o qué sé yo. De hecho, en el capítulo 14, versos 22 y 23, tiene esta frase: lo que no se hace por convicción es pecado. A mí me pareció tan importante eso. Es decir, que yo no puedo vivir del yo no sé. Yo no sé si eso está bien o mal, pero de todas formas lo hago. Y Pablo dice, si tú no sabes, entonces no lo hagas. Es decir, tienes que revisar muy bien qué es lo que tú piensas al respecto.
Entonces, para votar, para vacunarme, etcétera, Pablo dice, piénsalo muy bien. Pero simultáneamente nos está diciendo que aunque hay convicciones personales, hay una convicción mayor. Y que si esa convicción mayor gobierna, va a evitar que esas convicciones menores nos lleven a la destrucción. Bueno, la convicción mayor es el vivir y morir para el Señor. Bueno, entonces la hermana Ángela dice amén. Y todos dicen amén. Pero mire esto, a mí me parece que a veces las personas que no son cristianas entienden mejor la Biblia que nosotros. Si nosotros cantamos esas cosas, por ejemplo, Jesús, tú eres todo para mí. Por eso algunos dicen que en nada decimos tantas mentiras como en nuestra adoración. Porque si alguien pudiera, como en estos realities, llevar una cámara y verme a mí durante toda la semana, cómo me comporto, qué hago y todo, esa persona diría, yo te escuché el domingo decir eso. Pues yo sé, lo dijiste, lo cantaste y lloraste, uy, te emocionaste, pero tengo la sospecha de que para ti es más importante el dinero que Dios, o la fama que Dios, o el conocimiento que Dios, o la figura que Dios, o tu mamá que Dios, o tus hijos que Dios, no sé. Y entonces necesitamos como que el Espíritu Santo nos ayude a entender bien qué es lo que esto significa, por favor. Si yo vivo, vivo para Dios. Y si yo muero, muero para Dios. ¿Por qué? Porque yo le pertenezco a Dios. Ahora vamos a profundizar en esa expresión con 3 afirmaciones. La primera, que esta convicción nos impulsa hacia una lealtad mayor. Una lealtad mayor. Ahora, las lealtades, las convicciones, las lealtades, se hacen con esta frase. Yo soy. Complete la frase. Yo soy yo soy de un grupo étnico. Yo soy de una profesión o de un oficio. Yo soy de una familia. Yo soy de una nacionalidad. O yo soy mío, como se afirma hoy en día en el feminismo y en todas estas propuestas culturales, mi cuerpo es mío, yo soy mío y nadie me lo quita. Aquí se está diciendo que hay una lealtad mayor a tu nacionalidad, a tu grupo étnico, a tus posiciones políticas, que tú le perteneces no a un partido político o a una ideología o a una postura. Tú le perteneces a Dios. Y el texto aclara que esa lealtad está medida porque es así, tanto en la vida como en la muerte. Esto es tan importante. Si el texto dijera solamente, si vivimos para el Señor, morimos. Y vivimos. Si quedara solamente ahí, si vivimos para el Señor, vivimos, pues estaríamos solamente usando a Cristo. Es decir, estaríamos usando a Cristo para nuestras causas personales. Estaríamos diciendo, vivimos para Cristo porque en esta vida necesitamos a Cristo. Como los políticos que saltan de un partido a otro para llegar a su propio fin. Es decir, él tiene su fin claro y está viviendo para su propio fin, pero usa a Cristo para eso. Al decir que si morimos, también morimos para Cristo, estamos afirmando el hecho de que Cristo le da sentido tanto a nuestra vida como a nuestra muerte. Si una persona dijera solamente, si morimos para Cristo morimos, estaría diciendo que está descartando a Cristo para su vida temporal. Como quien piensa que la religión es solo para los viejitos o los jóvenes que dicen, yo me voy a ocupar de ese tema, sí es importante, pero cuando esté viejito, por ahora voy a vivir mi vida porque solamente tiene que ver con algo después de la muerte. Aquí hay algo por lo cual vivir y morir
una trascendencia enorme, algo que nadie me puede quitar y que yo jamás puedo perder. Esta es la persona verdaderamente libre, no porque hace lo que se le da la gana, sino porque nadie lo puede amenazar, nadie lo puede manipular, nadie lo puede esclavizar. Con San Pablo, por ejemplo, en Filipenses capítulo 1 diríamos, es que el morir es ganancia, ¿cierto? D.L. Moody decía, el día que vean el cartel diciéndome que yo estoy muerto, no lo crean, estaré más vivo que nunca. Y es un enorme consuelo saber que como yo le pertenezco a Cristo, yo puedo vivir para Él y morir para Él. Como que puedo enfrentar el futuro, cualquiera que sea. Como el recién casado, que su sueño era estar al lado de esta persona. Estar al lado de esta persona. Entonces, cuando ya corona eso, mire, no le importa vivir debajo de un puente, ni qué va a pasar. Él siente que, yo sé que eso es temporal, yo sé que eso es temporal, pero así se siente. O para el enfermo terminal, que siente que Cristo le puede dar sentido a su muerte. Aún si pasa mucho tiempo, como la ancianita que visité ayer en el hospital, 3 años, con estas enfermedades que hace que no reconozca a nadie de la familia, y ya el médico dice, ya está en sus últimas horas. Y ella no se da cuenta, o por lo menos no nos dice, porque no se puede comunicar, pero que su vida y su muerte pueden tener un sentido. El catecismo que vamos a seguir este año, y que sigue los catecismos clásicos de la historia de la iglesia. Bueno, les voy a leer primero, vamos a ver si lo ponen ahí en pantalla, del catecismo de Heidelberg, que fue con el que yo me crié, el catecismo de Heidelberg. Primera pregunta. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Respuesta, que no salió en pantalla, ustedes después lo van a ver o se los envío, lo que sea. Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Ese es el catecismo de Heidelberg. Más largo, más completo. Este año vamos a seguir el catecismo de la nueva ciudad, y ustedes van a poder adquirirlo. Bueno, vamos a leer cada semana un poquito del catecismo. En la primera pregunta, ¿cuál es tu única esperanza en la vida y en la muerte? Más breve, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, esta frase nos propone en primer término una lealtad mayor. Yo le pertenezco a Él y Él le da sentido a mi vida y a mi muerte. Y eso me permite ser libre y tener un profundo consuelo. La segunda cosa que nos dice esta frase: esta convicción nos somete a una soberanía mayor. Qué gozo tan extraordinario el que hay de pertenecer a alguien. El niño disfruta de ser de papá y de mamá. Yo me acuerdo que cuando éramos chiquitos, yo no sé si eso pasa ahora, pero cuando yo era chiquito, decimos así pues en Antioquia, ¿no? Cuando yo era chiquito, algunos nos quedamos chiquitos, pero cuando yo era chiquito,
a uno casi no le decían el nombre, sino que decían, este es el de Jaime y Teresa. Yo me acuerdo que yo iba, por ejemplo, a visitar a familiares en los pueblos, y entonces decían, ay, viene, ¿usted de quién es mi hijo? De Jaime. Eso era, ¿cierto? O el orgullo hermoso con el que un hombre presenta a su esposa. Yo le presento a mi señora. Yo espero pues que eso se repita con frecuencia. O yo le presento a mi papá. Bueno, hay cosas que no se deben decir, pero por ejemplo hay gente que dice, yo soy del verde. Y no es del plátano verde. Yo soy del rojo. Como un sentido de orgullo y de alegría de pertenecer a alguien que es más grande. Y este es el punto. Que quien dice esto, yo vivo para Dios, muero para Dios, reconoce una soberanía sobre su vida que está más allá de lo temporal. Yo no sé cuántas veces usted ha estado cerca de la muerte, ¿cierto? Yo he tenido 2 ocasiones en mi vida en que pues he estado así, ¿no? Algunos de maneras muy dramáticas, otros más bien por el tema de la salud o alguna cosa médica, una cirugía, cosas de ese tipo. Pero es momentos así donde podemos mirar a la soberanía de Dios y reconocer que finalmente Él es el Señor. Bueno, de hecho, el verso 9, que no lo leímos, por supuesto, dice, para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, resucitó, para ser Señor. Y Él es el soberano que quiere darnos el gozo de pertenecer. Miren, hay más gozo en pertenecer que en poseer. Es más feliz el hijo del presidente que la mamá del presidente. Porque quien es poseído, quien pertenece a alguien superior, sabe que esos problemas no son de él. Como el niño que no está yendo a revisar la despensa todos los días a ver si hay comida. La comida no es mi problema. Ese es el problema de mi papá y mi mamá. Él sabe que pertenece a alguien superior y descansa en eso. Ya no tiene que ser esclavo del mérito, porque su valor es otorgado por una relación con alguien superior. El gozo de pertenecer a alguien superior, que es Señor sobre tu vida y que toma decisiones sobre tu vida. San Pablo, en esta expresión guiada por el Espíritu, está diciéndonos que qué bueno saber, por ejemplo, que quien dice cuando uno se muere es el Señor. Yo no sé si usted juega con esa fantasía, ¿no? Que usted quiere escoger la forma de morirse y que usted quiere escoger cuándo morirse. Y tiene cierta legitimidad que usted y yo le digamos, Señor, por ejemplo, yo le digo al Señor que me dé 40 años más. Entonces mi esposa ahí mismo hace así, ¡no! Porque se imagina que es estar con una persona tan caprichosa como yo, 40 años más. Yo creo que sí hay cierta legitimidad de decir, Señor, yo quisiera, ¿no? Y quiero servirte más tiempo. Y bueno, pero aquí es el sometimiento a alguien que toma las decisiones por mí. Yo no tengo que escoger mi colegio, ni qué voy a comer mañana, ni cómo me voy a vestir. Yo tengo quien escoja por mí. Y es la persona más buena del mundo y también la más poderosa de todo el universo. Bueno, esta expresión también, en tercer lugar, nos ofrece una visión mayor. Hay 3 nuevas visiones que da este verso 8 de Romanos capítulo 14. Primero es una visión nueva del Evangelio. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Esto es un comentario frecuente aquí en la iglesia. Y yo la verdad me gozo cuando escucho ese comentario, ¿no? Cuando hermanos dicen,
estoy entendiendo mejor el Evangelio. Déjeme darle una nueva perspectiva del Evangelio en ese verso. Ese verso dice que el Evangelio no es que Dios viva para ti. Porque es que hoy en día hay esas presentaciones del Evangelio que dan la impresión de que el Evangelio es encontrarse con la lámpara de Aladino, ¿no? Usted la frota con ciertas palabras, con la ayuda de cierto pastor, diezmando, yo no sé, una forma así como supersticiosa. Y entonces ahora Dios se le aparece para hacer lo que usted quiera, para bendecirlo en sus planes y en sus sueños, para hacer realidad todo aquello que usted anhela en su vida. Este verso está diciendo que la vuelta no es así, mi amigo. Es decir, cuando usted es llamado por Dios y el Espíritu Santo le convence de sus pecados, el asunto no es que usted viene ahora y Dios se va a volver su esclavo para que usted llegue a realizar. No. Ahora el asunto es que usted empieza a vivir para otra persona. Es que el Evangelio es ser sumado a la historia de Dios. Es ya no vivir para mí. Ahora yo no sé si uno tiene que caminar en la vida. Yo a veces, pues el Señor me dice que debo tener comprensión con los jóvenes, porque mi impresión es que los jóvenes por la falta de kilometraje piensan, por ejemplo, que toda su vida va a ser igual. Pero llega un momento en nuestra vida de adultos donde uno empieza a cansarse de vivir uno para sí mismo. Yo no sé si a usted ha llegado a ese punto, ¿no? Como, qué pereza de mí mismo. Qué pereza tener que aguantarme a mí mismo todos los días. Y el Evangelio, por supuesto, nos muestra que esa es la realidad de nuestro pecado, estar curvados hacia nosotros mismos, ser pecadores, ser narcisistas por naturaleza, sentirnos el centro del universo. Y el Evangelio nos dice, ahora eso se acabó tu reinado, ahora vas a vivir bajo el reinado de Dios. Hermanos, eso es una corrección extraordinaria. Si yo vivo para el Señor. Y si muero para el Señor. ¿Por qué? Porque es que ya no me pertenezco a mí mismo. En el bautismo declaramos eso. Bueno, la segunda visión es la visión de la iglesia. Es sobresaliente que Pablo ponga esta declaración, no en el contexto de la obra misionera, o de entender o llamar al martirio que muchos cristianos han tenido que vivir por la fe, o a la generosidad con las ofrendas, sino a esa cosa tan complicada que es recibirnos y aceptarnos como hermanos en la fe. Si leen el capítulo 14 en casa, se darán cuenta que él empieza diciendo, reciban al que es débil en la fe. Y al principio del capítulo parece que la idea del débil en la fe es el que tiene su conciencia muy intranquila con esa comida sacrificada a los ídolos paganos y que se vendía en las carnicerías. Y que él decidió abstenerse porque se sentía incómodo de pensar esa carnita fue sacrificada a ídolos y todo lo demás. Pero en el transcurso del capítulo la impresión que Pablo da es que el débil en la fe es el que no es capaz de convivir con otro hermano. Que es en el contexto de la iglesia donde aprendemos a vivir y a morir para Cristo. ¿Usted había pensado eso? Yo pensaba que en el contexto de las misiones, del martirio, de la generosidad. Dice, no. Es escuchando las opiniones de los hermanos, que son diferentes a la mía, en territorios secundarios como la política, la salud, las vacunas. Es ahí donde yo aprendo a vivir para Él, a vivir para mi Dios. Es en la iglesia local. Este capítulo tiene una eclesiología extraordinaria. Es una de las cosas más perdidas que tiene la iglesia cristiana en esta generación. Y es el concepto de la iglesia local. De que Cristo no solo nos salvó para vivir para Él, sino que vivimos para Él en el contexto de un cuerpo local de creyentes, donde somos servidos y servimos. Una tercera visión, por supuesto, es la visión de nuestra vida personal. Que yo no vivo solamente para las cosas temporales. Que yo debo vivir en perspectiva de la eternidad. Hermanos y hermanas, yo creo que un creyente en Cristo debe pensar en la segunda venida del Señor o en su paso a la eternidad todos los días.
Ustedes saben, mi papá está pues con estas cosas de salud y bueno, su corazón y todo demás. Esta semana que ahí visitando, mi hermana me lleva a su cuarto y me dice, mire lo que tengo ahí, me dice, una maleta. ¿Por qué tiene esa maleta? Me dijo, la tengo lista con todo lo que se necesita para salir al hospital. Porque hemos estado con el viejo, entre y salga del hospital. Yo creo que todos los cristianos debemos vivir con la maleta preparada para pasar a la eternidad. Es decir, como que todo lo que hacemos tenga un sabor a eternidad. Como que yo pienso en esta conversación y digo, de pronto es la última. Entonces yo le voy a decir que lo quiero mucho. Entonces yo le voy a decir que por favor confíe en el Señor Jesucristo y se entregue a Él en arrepentimiento y fe. Entonces yo no me voy a pensar tanto en acumular, sino en dar, ¿no? En cómo podría dar esto, porque si me muero esta semana, pues yo para qué me voy a llevar esa camisa, yo no me voy a llevar todas esas cosas que tengo, yo cómo puedo vivir en la perspectiva de la eternidad. Bueno, concluimos. La iglesia de los romanos, escuche bien, era gente que se conocía. Se conocían aún en sus convicciones secundarias. Sabían qué comían. Sabían qué diferencias de opinión tenían. Y Pablo, en lugar de decirle, llevemos la fiesta en paz, y en la iglesia no hablemos ni de esto ni de aquello, no, hablemos de eso. Pero hablemos de eso en la perspectiva de una convicción mayor. Pensando en cómo podemos edificar al otro, recibir al otro, dejarnos moldear y servir también por el otro. Sin duda, este versículo 8 nos está llamando a una entrega total, a un compromiso total, a una esperanza total, a un consuelo total, a una aceptación total de la soberanía de Dios vivida en la realidad total de aprender a ser iglesia. Y esta es la aplicación. En nuestra iglesia, digamos que todos vivimos diferentes procesos, pero aquí hay unas cosas puntuales. El bautismo, en el que decimos, yo ya no voy a vivir más para mí, mi viejo yo se sepulta y ahora voy a caminar con Cristo. La membresía de la iglesia, que hacemos un curso y todo eso, membresía de la iglesia, donde decimos, yo no voy a vivir para mí, y estos hermanos me van a enseñar cómo no vivir para mí mismo, y yo voy a ayudarlos a ellos. El servicio, cuando desde la iglesia servimos en el mundo, una nueva lealtad, una nueva soberanía, una nueva visión de Dios para nuestra vida. Cosas puntuales que podemos hacer: orar y pedir oración. Yo no sé si tú en el año que terminó, por lo menos una vez, yo lo hice como 3 veces, tampoco es que lo hago cada mes. Escribo, por favor, oren por mí sobre este tema. Estoy tomando una gran decisión, mi familiar está en esto, voy para un procedimiento médico, etc. Pero no sé si usted también para su día, y si es parte del chat de la comunidad, dice, oh, yo no conozco a este señor, pero un hermano está pidiendo que oremos por él, y así en medio del camino, como debe ser la oración, en el caminar del día, hablo con Dios y digo, Señor, yo no conozco a esa señora, pero ten misericordia de ella. Es una señora que se llama Marcela, tiene una cirugía esta semana. Cuidar nuestra vida, y cuidar nuestra vida en el devocional diario. Y yo, pues ustedes, esa frase, no viva de un almuerzo a la semana. Sí, nosotros nos esforzamos porque haya buena enseñanza de la Biblia, ¿cierto? Pero, por favor, su Biblia debería ser lo más gastado que usted, más gastado que sus zapatos, que la pijama. ¿Usted ha visto cómo tenemos las pijamas desgastadas? Más gastado que cualquier cosa que usted tenga, su Biblia. Bueno, si la ve en el celular, pues también debería notarse que tan gastado, usado está. Pero es cuidar su alma. Y nosotros cuidamos nuestra alma con palabra de Dios. No viva con pan viejo.
A veces es nuestra forma de hablar y de pensar, se ve que es dos o tres cositas ahí, que siempre son las mismas y que reflejan que no estamos leyendo el consejo y la plenitud de la palabra de Dios. Cuidar y compartir con la iglesia. Estos hermanos se veía que se visitaban porque sabían que comían, significaba que se sentaban a la mesa con frecuencia. ¿Alguna persona de la iglesia lo ha visitado a usted? ¿O usted ha visitado a alguna persona de la iglesia? Porque en estos tiempos de individualismo tan marcado que hay, a veces yo digo, oye, en estos días invité a todos los ancianos de información a la casa y les dije, ¿me saben qué me da pena pensar? Este año tan pocas veces que hermanos de la iglesia vinieron a visitarme. Entonces nos hemos hecho el propósito, hasta conseguimos unas sillitas adicionales pensando, necesitamos ver más hermanos en nuestra casa. Y claro, al llegar a nuestra casa van a ver nuestras diferentes convicciones sobre diferentes cosas, porque la gente va a ver ese cuadro del equipo de fútbol que tú tienes en el centro de la sala. Y el hermano que es de otro equipo va a decir, hombre, y un cristiano sí debería ser de ese equipo. Oh, y ahí te vas a dar cuenta que necesitamos convicciones mayores, porque si no, esas convicciones destruyen nuestras relaciones. Y hermanos, este es un año también en que necesitamos asegurar que nuestras finanzas honren al Señor y que nuestras finanzas sí digan que vivimos para Dios. Este año es un año de gran desafío para nosotros, sobre todo este tema de la sede y todo lo demás que estaremos diciéndoles. Así que leamos el verso. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, le pertenecemos al Señor. Póngase de pie para la oración de bendición antes de salir a nuestro tiempo en el atrio y a compartir. Padre, gracias por esta revelación preciosa que se nos presenta como una convicción que tú quieres sembrar en nuestro corazón, como un mandamiento, como una claridad. Ayúdanos a arrepentirnos cuando de frente a esta revelación nosotros reconocemos que si alguien visitara nuestra vida diría que nosotros no vivimos para Cristo sino para hacer dinero. O no vivimos para Cristo sino para Netflix. O no vivimos para Cristo sino para tantas cosas. Ayúdanos a arrepentirnos de frente a esto. Aquellos llamados al Evangelio hoy por primera vez, ayúdales por favor a entender que el Evangelio es que Cristo murió y resucitó para que ya no viva para sí mismo, sino para alguien superior. Aquellos que ya caminamos con Cristo, ayúdanos, Señor, a vivir bajo esta lealtad que nos impulsa, bajo esta soberanía que nos gobierna, bajo esta nueva visión de la iglesia, del Evangelio de nuestra vida. Ayúdanos, Señor.